Interrumpimos la programación habitual para hacer un pequeño disclaimer. Acabo de fijarme, o sea, recién termino de grabar, acabo de verificar la grabación por las dudas y veo que me he cortado la cabeza. Así que una disculpa, es un video muy largo, estoy bastante justa de tiempo, así que no lo puedo volver a regrabar. Espero que no les moleste muchísimo y para la próxima voy a intentar tener más cuidado para verificar esto y que no me vuelva a pasar. Mil disculpas, chicos. Pero bueno, es lo que tenemos. Así que bueno, espero que igualmente les guste mucho el video y de vuelta, porque lo digo al final, pero no importa, no se olviden de poner un like, de suscribirse al canal si todavía no lo han hecho, de compartir este contenido si les ha gustado todavía más y no se olviden de dejar un comentario que no sea Omi, te cortaste la frente. Besos. Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Omaire y esto es La Hacha es Muda. En este canal yo leo los libros y se los cuento y en el día de hoy les traigo Viaje al Centro de la Tierra de Julio Verne. Este viernes les traigo, como dije ya, Viaje al Centro de la Tierra de Julio Verne. Julio Verne es un autor francés del cual ya hemos hablado porque hace un par de meses les traje 20.000 leguas de viaje submarino en un especial que tiene 2 videos que los vamos a dejar en algún lado o haré una lista de reproducción hablando solamente de Julio Verne porque todavía hay una obra más que quiero traer de este autor. En ese video, o en esos videos, ya habíamos hablado de que Julio Verne es bastante conocido porque es un escritor de allá del principio del 1900, en los albores de una revolución tecnológica bastante grande, en donde el tipo se pone a escribir en un género que podríamos decir que es el comienzo de la ciencia ficción, pero también es un género en el cual lo podemos meter mejor dentro de lo que es la novela científica, porque él agarra y usa estos principios de la ciencia que en ese momento eran conocidos o se estaban descubriendo para agarrar y meterlo dentro de sus novelas, que son en su gran mayoría de aventuras a lugares recónditos, a lugares desconocidos, como por ejemplo en las aventuras anteriores vimos que fue a las profundidades de lo que son los diferentes océanos, llega a visitar el Polo Sur, polo que no había sido conocido hasta ese momento ni explorado por nadie hasta ese momento. Y en esta oportunidad nos vamos a ir al centro de la Tierra. Así que, sin más, vamos a comenzar. Una cosa antes de decir, yo no sabía cómo vestirme para este video porque estaba pensando, bueno, me estoy yendo de viaje con mis, con mis televidentes, me estoy yendo de viaje al centro de la Tierra, ¿qué me pongo? Y la verdad que yo para viajar me pongo ropa de gimnasia generalmente, así que dije, bueno, pero como nos vamos a ir a un lugar bastante frío, me voy a poner un pullovercito, porque la verdad que está medio fresco. Así que bueno, si quieren dejar en los comentarios qué se ponen para viajar, déjenlo porque la verdad que yo me quedé sumamente sorprendida. Aparte que normalmente me gusta viajar o prefiero viajar o se me ha dado que justo viajo cuando hace calor, ¿no? Cuando hace frío. Entonces como que me quedé, ¿qué me pongo? Que no sea una campera negra, ¿no? Así que bueno, nos hemos puesto este pullovercito más calentito para arrancar con este viaje al centro de la Tierra. Nuestro narrador va a ser Axel. Axel vive en Habsburgo, que según busqué es una ciudad alemana. Y él es una persona que es huérfana, o sea que está al cuidado de un pariente. Este pariente es su tío Lindenbrook, que es un conocido minerólogo, que es profesor universitario de esta materia, es sumamente fanático y apasionado de la materia de lo cual él es profesor y tiene debajo de su tutela entonces a Axel, su sobrino huérfano. Es muy importante esto porque quiere decir que hay una relación ahí muy cercana y paternal con Axel, pero además tiene dentro de lo que es la misma casa a su cuidado una pupila que es irlandesa que se llama Grauben. El nombre tiene un par de diéresis en una A, no sé bien cómo se pronuncia, así que le diré Grauben las pocas veces que aparezca, dicho sea de paso. Sea como fuere, Axel conoce mucho a su tío, lo admira por todo lo que sabe, pero también es cierto que reconoce esto, tiene un carácter sumamente virulento y cuando se le mete algo dentro de la cabeza, no hay manera de que se la saquen. De todas maneras, él como que está bastante contento con su vida porque en realidad lo único que quiere es agarrar y en unos años comentarle a su tío que él está en realidad de novio, comprometido con Grauben y eventualmente casarse. Sería lo mejor que le puede pasar en la vida, que le den la bendición para poder casarse con Grauben y chau. No tiene más proyectos, no tiene más intenciones, no tiene más ganas de aventuras que solamente esa. Sin embargo, el destino no va a estar de su lado porque un día su tío va a aparecer con un libro antiquísimo, viejísimo, con un olor a viejo tremendo porque tiene ya ese libro seguramente varios siglos
y se lo va a mostrar a su sobrino. Su sobrino, que de vuelta no es lo que más le interesa porque él realmente está pensando en otras cosas, le dice, qué piola este libro, tío, ¿de dónde es? No, es un libro viejísimo, le dice, tiene varios siglos de antigüedad este libro, así que yo no entiendo por qué no te esté interesando lo que te estoy contando, sobrino mío. Y mientras él va mirando, de repente agarra y se cae un papelito que estaba suelto dentro de lo que es el libro. Bien. Antes de que el sobrino agarre el papel, porque le llamó la atención, lo agarra el tío y se da cuenta de que este papel está escrito con unos símbolos que no se logran entender, o de un alfabeto que él no comprende, algo, un pequeño párrafo. Entonces él se queda como que, ¿y este papel? Bien. Del estudio del papel que hace este tío se da cuenta, no este tipo, sino el tío, se da cuenta de que el papel es bastante más nuevo que el libro en sí, pero igualmente es muy antiguo. Entonces empieza a intentar descifrar el código para resolver este mensaje que aparece oculto. El tío tiene más o menos una idea, dice, debe estar escrito en latín, por más o menos por dónde es, o por dónde proviene al menos el libro. Seguramente se puede haber utilizado este código, que sería lo más coherente que se podría haber usado, qué sé yo. Bueno, hace un par de deducciones e intenta descifrar lo que dice este código. Lo manda al sobrino a hacer las anotaciones y a ver, anota A, B, bueno, le hace el dictado de lo que él cree que es la resolución de este enigma, y cuando lo miran al final se dan cuenta de que no tiene nada, o sea, no tiene nada de interesante, no dice nada importante, es completamente ilegible, inentendible. El problema es que el sobrino dice, bueno, en algún momento este hombre se va a aburrir. El problema es que el tío dice, acá no come nadie hasta que resolvamos este enigma. Y ahí Axel, que se la pasa comiendo durante todo este libro y padeciendo la falta de comida, dice, no, tenemos que resolver esta porquería porque si no yo me quedo sin comer. El problema es que mientras él está intentando pensar de qué manera puede resolver esta cuestión, o esperando que el tío agarre y se olvide, el tío sale para afuera intentando pensar nuevas formas de descifrar este enigma. Y el chico se queda con el papelito haciendo así, de repente se da cuenta de que el mensaje sí es entendible y sí lo han logrado descifrar. El problema es que lo que lee lo sorprende tanto que agarra y dice, no, de ninguna manera le voy a decir a mi tío cómo se lee esto correctamente, porque si se entera, digamos, todos mis sueños, mis esperanzas, mis mínimas metas van a quedar perdidas por una aventura que este hombre me va a hacer tomar y que no tengo ganas de tomar. Entonces agarra, deja el papelito así y no dice nada. Sin embargo, como dijimos, el tío dijo, acá no se come hasta que nosotros no resolvamos esto, y esta situación se extiende durante un día más. Claro, Axel, todo bien, todo divino, él no quiere soltar prenda de que ya ha resuelto el enigma, incluso le llega a dar un poco de pena al tío cómo está intentando ahí resolver la cuestión, pero lo cierto es que le está empezando a dar hambre. Entonces todos los escrúpulos que él tiene al respecto, agarra y dice, no, ¿sabes qué? Me lo voy a meter en el bolsillo porque tengo hambre. Así que, bueno, le voy a decir al tío cómo leer el papel y que Dios nos asista con lo que su mente termine resolviendo. Y es así como le dice, mira, tío, ¿sabes que en realidad el código está bien hecho? O sea, lo has descubierto, efectivamente, lo que pasa es que en vez de leerlo de corrido, hay que leerlo en otro sentido. Y es ahí donde el tío lo lee y dice, Axel, anda a preparar las maletas porque nos vamos. Y Axel se quiere morir porque era efectivamente lo que iba a pasar. ¿Qué es lo que decía entonces ese mensaje secreto y oculto? El mensaje decía, y acá lo anotamos, dice, desciende al cráter del Yocul de Sneffels y a la sombra del Escartaris acaricia antes de las calendas de julio, audaz viajero, y llegarás al centro de la tierra como he llegado yo, Arne Sagnussem. Axel le dice, nosotros, obviamente intentando evitar el viaje, le dice, pero tío, ¿cómo sabes dónde corno queda el Yocul de Sneffels? ¿Qué chorongo es un Yocul?, le dice Axel, y el tío le dice, mira, agarra el tomo aquel atlas que es de Islandia, y vas a ver que cuando nosotros decimos Yocul significa volcán. Sneffels es un volcán que se encuentra en Islandia. De hecho, Axel lo busca en el atlas y lo encuentra fácilmente, y le dicen que la alusión a la sombra del Escartaris debe ser algún punto que está dentro del cráter. Creo que de hecho así se llama el cráter de ese volcán, es decir que para poder descifrar el centro, o mejor dicho, para poder encontrar la entrada al centro de la Tierra, tienen que subir un volcán que está en Islandia, o sea que ya está bastante lejos de donde ellos están, bajar al cráter y de ahí esperar a la fecha indicada, que dice las calendas de julio, es decir, fines de junio,
para ver a dónde señala el cráter por la galería por la que probablemente tengan que empezar su viaje a lo que es el centro de la Tierra. Obviamente que Axel le dice, pero tío, es un volcán, o sea, los volcanes erupcionan. Y dice, no, si vos te fijas también, el Sneffels, este volcán, es un volcán que ha estado inactivo hace varios siglos. O sea que seguramente no va a haber problema porque dudo muchísimo que vaya a hacer erupción justo cuando nosotros vayamos, dice el tío. Todo divino. El problema es que Axel, por supuesto, que no se quiere meter adentro de un volcán con la posibilidad de que erupcione para agarrar y conocer el centro de la Tierra, sobre lo cual además hay un par de problemas materiales, dice Axel, porque todos tenemos conocimiento de que el centro de la Tierra seguramente es un centro, más allá de si es líquido o sólido, sumamente caluroso, es decir, que si nos metemos ahí es como meternos a freírnos vivos adentro de la corteza terrestre. A lo cual le refuta a su tío diciéndole que hay varias teorías al respecto. Hay quienes entienden que el centro puede ser sólido, pero hay otros que entienden que el centro puede ser más bien líquido. Creo que la teoría actual es que el centro es líquido, nadie ha llegado al centro de la Tierra. Pero el tío decía que no necesariamente esto tenía que ser así, porque de ser, no, sí, para él creo que era sólido, no líquido, porque si fuese líquido tendría que estar también el centro afectado por la luna en cuanto a lo que son las ondulaciones y las olas. Vieron que hay que el tema de lo que es el ciclo lunar afecta a lo que son las olas, y dice, bueno, también tendría que afectar al centro de la Tierra, es decir, que estaríamos constantemente con terremotos en todo el mundo. Y esto no pasa, es decir, que entonces no es líquido, sino que sólido podríamos llegar. Y Axel también le objeta el tema de la temperatura. Hay teorías que dicen que a medida que nosotros vamos metiéndonos dentro de lo que es la corteza terrestre, cada cierta cantidad de distancia se van aumentando 1 o 2 grados, es decir, que cuando llegas al centro real, hay una cantidad incalculable de grados, nos vamos a morir quemados, le dice Axel. Y el tío también le dice que hay otras teorías que dicen que no. Entonces, es una cuestión tan teórica que perdemos, dice el tío, si no agarramos y exploramos esto y vemos si realmente es posible llegar. Y después iremos viendo sobre la marcha qué vaya pasando o hasta dónde lleguemos, ¿no? Cuestión que Axel dice, estoy hablando con un demente, mejor me voy, y se va caminando pensando qué mierda va a hacer, porque claramente él no se puede oponer a su tío, que es su profesor, su benefactor, y se lo va a llevar igual, básicamente. De hecho, él ya lo ha acompañado en otras aventuras, pero ninguna tan loca como esta de ir al centro del reputísimo mundo. Y en esa se encuentra con Grauben, que estaba yendo de vuelta para la casa. Él más o menos le explica esta situación porque por supuesto el tío quiere que esto sea sumamente hermético, pero bueno, Grauben es señora de la casa, así que puede saber perfectamente la aventura. Y para su sorpresa, Grauben, en vez de tener miedo como él tiene miedo, le dice: ay, mira, si yo pudiera ir con vos, re voy con vos, pero alta aventura te estás por embarcar, hermano, o sea... Y Axel queda como sumamente sorprendido porque dice, no se da cuenta esta loca que me voy a meter adentro de un volcán, y si tenemos la suerte de encontrar el punto para iniciar el viaje al centro de la Tierra, me voy a meter al centro de la Tierra, o sea, no dimensionan la locura, ¿viste? Sin embargo, Axel no va a tener mucho tiempo, digamos, de resistirse porque la cosa es inminente, y de hecho para julio, nos cuenta Axel, faltaban un par de meses. Entonces Axel dice, bueno, lo bueno es que ya de inmediato no me voy a tener que embarcar en este viaje. El tema es que cuando él llega a casa con Grauben, en la calle hay un montón de bártulos de todo tipo que van a ser el equipaje que se van a llevar a este viaje. Y dice Axel, ¿pero qué pasó? Y ahí el tío le dice, acordate que tenemos que llegar antes de julio, en realidad, o sea, es a fines de junio que nosotros tenemos que llegar a Islandia, y si bien estamos a un par de meses, también es cierto de que a Islandia no se llega mañana. Entonces tenemos solamente 2 viajes de acá hasta esa fecha, y el problema es que si vamos en el que es más cercano, probablemente no lleguemos a hacer la escalada del volcán en la fecha que nos dice este papelito. Entonces vamos a tener que irnos mañana. Bueno, dice Axel, no nos queda otra, y medio que yendo, digamos, con la corriente, termina él embarcándose hacia lo que es Islandia. Obviamente el viaje hacia Islandia es bastante largo porque tienen que ir tomando diferentes medios de transporte. Primero van por barco, después van por tierra, después van por barco de vuelta y así. El tema es que en una de estas ciudades el tío tío es un hijo de puta, que agarra y dice, che, vamos a visitar esa iglesia que está ahí, bueno, una iglesia del siglo XIII sumamente alta, y que por supuesto no estaba tampoco muy bien conservada porque era un monumento histórico, pero igualmente se podía agarrar e ir. El tema es que el flaco, cuando lo empieza a escalar, se empieza a asustar un montón, y el tío lo empuja hasta que llegan al final y le dice, bueno, esto lo vamos a hacer todos los días mientras estemos en esta ciudad, que encima en esa ciudad se quedaban como 5 o 6 días por una cuestión de que tenían que esperar que llegara el barco que se los iba a llevar.
Dice porque tenés que ir practicando para cuando tengamos que subir a el reputísimo volcán. Obviamente que Axel padeció durante esos 6 días el tener que escalar esta iglesia, pero también otra cosa es cierta, y ya lo vamos a ver, no le va a haber servido ese entrenamiento de mucho porque es muy distinto escalar un edificio que escalar un volcán. Pero bueno, cuestión que finalmente ellos terminan llegando a Islandia. El profesor, para poder llegar y hacer todas estas expediciones sin levantar mucha sospecha, lo que tiene son diferentes cartas de recomendación de otros profesores, en donde él casualmente, como profesor minerólogo, agarra y dice: tengo intención de conocer los suelos, el cráter, el volcán y bla. Entonces de esa manera va haciendo amigos para poder agarrar y lograr llegar a este volcán que es el Snæfell. Cuestión que ellos, hablando con autoridades ya en Islandia, con gente de ahí, él agarra, el profesor, y pregunta por este señor, el Árni Sagnussen, que es el que ha escrito este papelito, y de lo único que él sabe es que, si bien era científico, también es conocido en su momento como un alquimista. Entonces le pregunta si hay algún tipo de obra de esta persona que se pueda llegar a consultar, para ver si el tipo, en realidad, lo que el profesor quiere saber es si ha dejado otras pistas respecto de este supuesto viaje que el señor hizo al centro de la Tierra. Cuestión que el alcalde del lugar le confirma que no hay ningún libro, porque en un momento, obviamente, este científico, o este pseudocientífico, porque era alquimista, cae en desgracia durante la época de la Inquisición, y no solamente que a él lo mandan a ejecutar, sino que también hay una quema generalizada de toda su obra. Por lo tanto, si había algo, dejó de existir, y tampoco existen copias de esa documentación. Entonces, el profesor entiende no solamente que nadie sepa, digamos, sobre esta fuente, sino que además el hecho de él haber encontrado una hoja perdida dentro de un libro más viejo, un tiempo después, porque claramente estaba el autor pasando por un periodo de censura. Entonces, lo único que se ve que debe haber sobrevivido de Árni Sagnussen es ese papelito, a lo cual obviamente Axel está súper enojado porque dice: me recago en Sagnussen y en todos los santos, dice, porque si hubiesen quemado bien todo, también hubiesen quemado ese papelito y yo no estaría metido en este quilombazo. Pero bueno, cuestión que él pide todas las autorizaciones, lo dejan escalar el Snæfell, y lo interesante es que efectivamente le confirman que hace ya varios siglos que no entra en erupción, así que en principio él puede visitar el cráter sin ningún problema. El profesor agarra y contrata al mejor, y podríamos decir también el único guía que hay por esos lados, que es un danés que se llama Hans, y que lo interesante es que él solamente habla danés. El profesor es una persona que es políglota, o sea que no tiene problema para comunicarse en prácticamente ningún idioma con nadie, pero Axel sí tiene problemas porque él no conoce el danés. Entonces, medio que con Hans no pueden entablar muchas conversaciones, persona que además encima ya de por sí es bastante taciturna. Él va como muy en la suya, Hans, o sea, muy encomendado a lo que diga el jefe de turno. Entonces, como que Axel, digamos, lo que es el viaje a Islandia, está bastante aislado, y por eso se suman mucho sus miedos, porque no entiende nada, porque nadie habla su idioma, básicamente. Cuestión que emprenden así lo que es la subida de este volcán. Por supuesto, como les adelantaba de antes, Axel la pasa como el soberano culo, porque efectivamente no es lo mismo escalar un edificio que escalar esas alturas. Y es un volcán bastante alto. Entonces, ¿qué pasa? El tipo se va ahogando, le pasa de todo, y aparte también es el que más está resistido mentalmente a hacer esa aventura. Entonces, obviamente no, digamos, no le pone onda para viajar, pero tampoco es que le interesa, y es entendible, el tipo no tiene ganas de estar ahí. Entonces, pobre, él hace lo que puede, y lo que puede es que llega prácticamente sin aliento a la cima. Hasta ahí todo bien. El tema es que después hay que bajar. Y ahí es donde Axel se da cuenta y dice: no, me estoy metiendo en mi tumba, dice, porque claramente yo después de acá, ¿cómo salimos? Porque en ningún momento el profesor dice cómo van a salir. Él quiere llegar al centro de la Tierra, pero él no te adelanta cómo vamos a volver. En principio volverás por el mismo lado, pero ¿y si pasa algo, cómo haces? Bueno, estas y demás vicisitudes serán respondidas a lo largo del libro. Cuestión que hacen el descenso, llegan al cráter, Axel mira para abajo y dice: sí, efectivamente, este volcán no está prendido, estamos bien, o sea, no está en actividad. Una vez que ellos están ahí en el cráter, ahora tenemos que esperar la parte en donde se les señala el camino. Porque ¿qué pasa? Nosotros tenemos un volcán, ¿no? Cuando vos llegas al cráter, que es la parte de abajo, como todo esto es comunicación hacia lo que es la corteza terrestre, encontrás que hay muchas galerías, ¿no? Entonces, o muchos caminos, que es por donde va a subir después la lava y eventualmente erupciona ese volcán. Básicamente, y muy básico realmente, es cómo funciona. Entonces, ¿qué pasa? Ellos ahora tienen que encontrar la entrada al centro de la Tierra,
y tienen que esperar que el sol se pose en el punto que les va a dar la señal, según dice Arne Asmussen en este papelito, que es por donde él entró al centro de la Tierra. ¿Qué pasa? Pasa que desde allá arriba, o sea, vos tenés que, allá arriba tenés el sol. ¿Y qué pasa? Cuando ellos llegan al cráter, se nubla. Entonces van llegando a la fecha que está indicada, que es la fecha en la que el sol va a señalar el camino y está nublado. Sigue nublado. Pasa un día, nublado. Otro día, nublado. Y Axel está rogándole a Dios y a todos los santos que efectivamente siga nublado, no sé, una semana más, porque quiere decir que va a pasar la fecha que está marcada en el papel y probablemente ellos se puedan agarrar y volver. Pero no. Justo el último día que tienen de plazo para que salga el sol, efectivamente sale el sol y señala, para horror de Axel, el camino que hay que llevar para poder llegar al centro de la Tierra. Y es así como Hans, el tío, y él agarran todos los bártulos, que a todo esto están todos perfectamente divididos en tres ataditos, y empiezan a caminar. En principio la galería por la que ellos van va como en descenso, pero es un descenso bastante leve. De todas maneras ellos logran ir bajando bastante, pero no lo suficiente, por lo menos no como para decir que vas así, ¿no? El camino como que igualmente sigue siendo muy horizontal. El tema es que en un momento ellos vuelven a llegar como a otra especie como de corredor, en donde de vuelta se bifurca esto en dos galerías. El tío como que va diciendo, bueno, vamos por acá. Pero en realidad no había ninguna señal o no había nada que señalara que tenían que seguir para allá y no para allá. Entonces ellos siguen para allá. El problema que están teniendo, o el problema que va a existir, es que ellos no tienen fuente de agua, por lo menos hasta donde ellos han estado caminando. Y esto Axel ya se lo había advertido al tío, pero el tío estaba seguro de que yendo para abajo se iban a encontrar con algún tipo de napa o de río subterráneo o alguna fuente de agua cualquiera esta sea. El problema es que no está siendo así y Axel va contando que nos estamos tomando las botellitas de agua. Siguen caminando, caminan 1, 2, 3, 4, 5 días y obviamente el agua ya realmente está escaseando. De hecho, creo que quedaba una botella nada más de agua. Cuando llegan con una pared. Es decir, que el camino que ellos han tomado ha sido un camino erróneo. No es problema, dice el tío, agarramos, volvemos los 5 días de camino para allá y nos metemos de vuelta en la otra galería. Pero ahí Axel le dice, tío, estamos teniendo un problema, no hay agua, o sea, vamos a llegar a esos 5, después de esos 5 días, vamos a llegar ahí, a ese punto de bifurcación sin agua y nos vamos a meter en una galería sin saber siquiera todavía si por ese camino todavía va a haber agua. Entonces, ¿qué hacemos?, le dice Axel. Y el tío le dice, vas a ver que no va a haber problema. Las pelotas, cuando ellos llegan al momento de la bifurcación, efectivamente ya para ese momento no tenían agua y cuando se meten en la nueva galería, Axel la está pasando bastante mal. Dicho sea de paso, Axel es una persona joven que no la ha pasado muy mal en su vida, claramente, pero bueno, una cosa es tener hambre y otra cosa es tener sed y como que ya le estaba quemando la sed. Tanto el tío como Hans no dicen nada. Hans, sobre todo, digamos, muy tumba, no tiene ningún problema. Entonces Axel siente que él es el único que está desesperado por el agua y eso hace que le dé incluso más sed. El tema es que también caminan bastantes días, siguen sin encontrar agua y ya no hay más agua. Y en un momento a Axel le colapsan las fuerzas, se cae al piso y dice, no tío, no doy más, tengo sed. Y el tío recién ahí, un poco conmovido, o sea, el tío que lo hace subir a la iglesia y que un poco más le dice... hacete hombre y subí la iglesia, en ese momento sí se siente mal, o sea, lo ve mal, lo suficientemente mal como para agarrar y decirle, abrir la boca y le tira el último traguito de agua que le estaba resguardando, casualmente para él porque sabía que era el que menos iba a aguantar esta situación. Axel está como un poco más rejuvenecido, pero le dice, tío, esto no, o sea, gracias, pero estamos medio como... Entonces el tío le dice, te voy a pedir solamente una cosa, te pido 3 días. Si al final de los 3 días nosotros no conseguimos una fuente de agua, nos volvemos, Axel, pero yo necesito saber realmente si estoy yendo en camino hacia el centro de la Tierra. Cuestión que ellos caminan los 3 días, no estaría pasando nada, y a la noche de ese día, que ya era para pegar la vuelta, Axel, que ya no puede dormir nada, porque lo único que está pensando es en tomar agua, ve que Hans agarra y se aleja con una de las linternas y que vuelve al cabo de 1 hora y dice, Button.
Me encanta. Porque dice en ese momento Axel que él, que no entendía un queso de danés, entendió perfectamente que era lo que Hans había encontrado. Y había encontrado agua. Y dice, ahora, ¿cómo le encontró? No lo sé. Parece ser que los daneses tienen como un sentido un poco más sensible y que por eso hay, digamos, como una atracción mutua con lo que son los elementos acuíferos. Entonces parece que él había sentido que el agua estaba cerca y la había encontrado. Entonces agarran, se despiertan y emprenden el camino. El tema es que al cabo de una hora no habían, que era lo que había demorado Hans en ir y volver, no habían encontrado agua. Y es que Hans la había escuchado, sabía que estaba cerca, pero no había visto agua. ¿Por qué? Porque a medida que ellos van haciendo el camino se van dando cuenta que el agua corre como por la pared. Bien, entonces empiezan siguiendo esa guía, empiezan a ir para adelante, para adelante y para adelante, pero se dan cuenta que no llegan nunca, digamos, a un cauce, nunca llegan a ver agua. Entonces hay un momento donde dicen, bueno, ya está, algo tenemos que hacer. Y Axel, que está desesperado, dice, pongámosle pólvora, porque era una de las cosas que llevaban, pongámosle pólvora a la pared, que salte toda la mierda y que nos ahoguemos en agua, pero yo necesito agua. Y el tío agarra y lo para y le dice, no, Bancay, sobrino de mi vida, vamos a hacer una muesquita en la pared y vamos a hacer una canilla, básicamente. Entonces el Hans agarra un pico y con mucha precisión agarra y hace un huequito de donde sale agua. El problema es que el huequito cede ante la presión del agua y no sale un chorrito, sale un chorrazo de agua que encima lo quema porque el agua está yendo a mucha temperatura. Hasta ese momento la temperatura era bastante agradable, dicho sea de paso. No pasaban de más de 25 o 27 grados para un momento o para una profundidad en que supuestamente ya tendrían que estar, no sé, como en 100 grados y estar literalmente cocidos. Pero bueno, algo rarísimo que Axel dice, no sé, capaz tenía razón mi tío y las teorías no eran tales, pero de todas maneras, pasado un poco de tiempo, esa agua, un poco más tibia el agua, se podía tomar perfectamente porque era agua potable, o sea, eran napas subterráneas riquísimas. Entonces deciden no taponear ese agujerito porque ese arroyo era del cual ellos se iban a empezar a alimentar a partir de ahora y durante lo que durara el viaje. De hecho, les va sirviendo de guía porque el agua va cayendo libremente hacia abajo, entonces ellos lo van siguiendo de paso como para no perderse dentro de lo que es el camino. Perfecto. Ya con poco más repuesto, hasta Axel tiene ganas de llegar hasta el centro de la Tierra y dice, bueno, vamos entonces. Y siguen caminando durante bastante tiempo. El tema es que ya como que estaban reacostumbrados a Axel de que él iba, qué sé yo, había un solo camino, hasta que en un momento agarra caminando, se da vuelta y se da cuenta que está solo. Bueno, no pasa nada, dice Axel, tengo que volver sobre mis pasos porque íbamos por un solo camino, o sea, voy para atrás y los voy a encontrar. El problema es que cuando empieza a ir para atrás no los encuentra. Entonces empieza a desesperar porque dice, puta, tengo comida para 3 días nada más, estoy solo, grito y nadie me estaría escuchando y probablemente nadie me escuche porque tengo a medio mundo sobre mi cabeza y si sigo gritando capaz que el granito que me está encerrando se me va a caer en la cabeza y me muero. Pero voy a mantener la calma, ya sé, dice Axel, voy a agarrar y voy a seguir el arroyo, porque el arroyo es lo que nos servía de guía, o sea, mientras yo me quede al lado del arroyo voy a encontrar a mis amigos. Y cuando mira para el costado para buscar el arroyo se da cuenta que el arroyo no está. Yo no puedo explicar lo claustrofóbico que es este libro, teniendo en cuenta que todo esto pasa dentro de la Tierra. Entonces yo no quiero pensar lo que debe haber sentido Axel cuando se dio cuenta de que efectivamente este arroyo no estaba al lado de él y que por eso nunca lo iban a encontrar. Cuestión que es ahí donde termina de volverse loco y empieza a gritar como chiflado, a dársela contra las paredes, porque claro, en el quilombo de que se empezaba a ir para atrás y que se vuelve loco, la lámpara que él llevaba se rompe. Entonces está en lo oscuro, completa y absoluta oscuridad. Él grita porque total nadie lo estaría escuchando y todavía con la intención, obviamente, de que lo encuentre su familia. Cuestión que al final el tipo en un momento se la da contra una pared porque claro, va corriendo y gritando en lo oscuro y se desmaya. Cuando se despierta que efectivamente digamos, lo que tiene adelante es pared, o sea, no hay forma de que él pueda seguir avanzando y si va para atrás es como volver, en fin, que está re perdido. Pero justo alcanza a escuchar unos murmullos y se da cuenta que esos murmullos no pueden ser de otras personas que del tío y de Hans. Pero ellos no lo escuchan. Entonces se apoya contra la pared, se da cuenta de que los oye y agarra y empieza a gritar, tío, Hans. Y ellos también lo pueden escuchar. No sabemos por qué fenómeno
logran comunicarse a través de la pared y se dan cuenta que están lejos, pero no tan lejos entre ellos. Entonces le dice, ¿qué hago? Le dice al tío. Y el tío le dice, bueno, ¿tenés lámpara? No. Bueno, ¿sabés lo que vas a hacer? Vas a seguir por las galerías que te van a ir guiando en la pared y vas a ver que vas a ir bajando. Baja, porque nosotros estamos ahí abajo. Cuestión que, un poco más recuperado, el tipo va bajando y se encuentra finalmente con su familia. Todo este derrotero, todo este tiempo durante el cual él estuvo perdido, fueron nada más y nada menos que 5 días, o sea, es un montón de tiempo, en donde también su tío y Hans estuvieron yendo y viniendo buscándolo. Lo que pasa es que como Hans lo que porta, o sea, él como guía lo que lleva su sentido de ubicación, ellos nunca se perdieron. Pero bueno, lo bueno es que se logran reencontrar con el pobre y atolondrado de Axel. Cuestión que, claro, Axel llega colapsado en sus fuerzas, entonces le dan agua, le dan de comer y lo hacen dormir. Cuando Axel se despierta, se da cuenta que está como en una especie de cueva o de gruta, pero que a pesar de que no hay ninguna luz prendida, él ve que hay mucha claridad dentro de esa cueva, entonces no entiende por qué. Y es ahí donde se encuentra con el tío está súper contento, muy humanamente, estaba genuinamente preocupado por él y ahora que lo había visto ahí medio desfallecido, había estado muy preocupado, pero está muy contento de verlo tan repuesto tan pronto. Cuestión que dice Axel, lo único que le estaría importante es por qué ve luz en un lugar o en un medio donde no debería haber luz. Cuestión que le dice, ¿estamos en la superficie? Le pregunta a Axel. No, le dice el tío, seguimos dentro del planeta. Ah, ¿y por qué la luz? Bueno, mira, lo que pasa es que, bueno, le empieza a dar muchas largas, Axel se levanta y le dice, yo quiero salir para afuera, ¿qué pasó? Y cuando sale a la gruta se sorprende muchísimo porque ve el sol y ve mar. ¿Qué puta está pasando acá? En realidad lo que él está viendo es una cúpula que está cubierta así de nubes. Él sí está viendo el mar, pero lo que no ha visto incluso es que hay una playa también ahí. Parece ser que dentro de lo que es la Tierra ha quedado como una especie de hueco en donde probablemente con el movimiento, o eso es lo que explica el tío, dice, probablemente con el movimiento de las capas tectónicas, cuando se estaban armando los continentes y los mares y los océanos, parte de esa agua debe haber quedado adentro, se debe haber terminado de solidificar lo que es la parte más externa del planeta y ha quedado esta agua metida acá adentro. Entonces dice, bueno, pero ¿cómo explicamos? Dice, porque él no logra ver la cúpula, o sea, él no logra ver el granito que sería nuestro piso, él no lo ve como techo. Y dice, no, probablemente lo que ha pasado es que esta agua que nosotros vemos acá es un agua que cuando quedó acá debe haber estado a grandes temperaturas, este vapor se debe haber ido para arriba, quedó encerrado y ha formado estas nubes que además tienen un componente bastante eléctrico, o sea, vos podés ver que encima estas nubes tienen como rayo, dice, debe ser eso lo que en realidad ilumina porque no hay un sol. Cuestión que Hans está en la playa haciendo nada más y nada menos que una balsa, porque Hans va a ser nuestra persona que va a permitir que la acción suceda, porque si es por ellos no saben hacer nada, o nada, digamos, de este estilo tan manual. Él está haciendo una balsa porque van a navegar este mar. Y Axel dice, no, ¿cómo vamos a navegar? Volvamos, no, dice Axel. No, tenemos que llegar hasta el final, dice el tío. Bueno, dale, tío. Cuestión que se ponen a chusmear lo que es la playa y encuentran un montón de vegetación y de flora, pero sumamente prehistórica. Pero no solamente que es prehistórica, sino también de unos tamaños colosales, porque claro, como ahí no hay mano humana, en principio, o por lo menos lo que se puede ver, claro, han crecido durante millones y millones de años seguramente estas plantas sin que nadie venga y las corte, sin que no les pase nada, entonces han crecido salvajemente y han adquirido estas dimensiones gigantes. Incluso encuentra hongos enormes que él no podía distinguir a lo lejos que eran y cuando llegó cerca dijo, ¡ah, es un hongo! Bueno, cuestión que el mar, que el tío en un acto autorreferencial le ha puesto al mar de Lindenbrook, que es su nombre, agarra y le dice, vamos a ponerle este puerto, de donde ellos van a partir en balsa, le vamos a poner puerto Axel. Y Axel dice, tío, no, por favor, quiero que le pongamos puerto Grauben como su novio. Y el tío le dijo, el nombre que vos quieras, Axel, ¿querés ponerle Grauben? Ponele Grauben, me importa un culo. El mar ya tiene mi nombre. Cuestión, se embarcan en esta balsa siempre rumbo supuestamente norte, ¿no? Y empiezan a ir. Bien. Cuestión que por un fenómeno que tampoco se pueden explicar muy bien, hay bastante viento, o por lo menos sopla un viento parejo que los va empujando hacia allá, ¿bien?
Y van un día, 2, 3 de viaje. ¿Cuál es el problema? Que ya a partir del tercer día el tío se empieza a impacientar porque él había calculado que este mar tenía ciertas dimensiones. El problema es que a la velocidad que están yendo y sin poder avistar tierra firme en el otro extremo, esto quiere decir que el mar es muchísimo más grande de lo que él había previsto y le empieza a apurar que como que seguimos todavía yendo de forma horizontal. No estaríamos bajando, dice el tío. Lo que empiezan a probar es a pescar, porque claro, si hay vegetación, ¿por qué no habrían sobrevivido algún tipo de animal? Y de hecho, Hans logra pescar varios peces de tamaños normales, o sea, de tamaños proporcionales a nosotros, peces, pero peces prehistóricos, que capaz tienen algunas modificaciones comparado con los ejemplares que se habían encontrado en la tierra, digamos, en la parte de arriba, pero siguen siendo estos animales prehistóricos que en vez de encontrar huesitos, acá se los están encontrando vivos incluso. El tema es que en un momento bajan como una especie de caña y ven que la caña está toda mordida. Y era una caña, o sea, era un palo de metal lo que había bajado Hans y está toda mordida y le quedan como un poco... ¿Qué otros bichos habrá allá abajo? Porque la realidad es que tampoco saben las profundidades de ese mar. Cuestión que grande su sorpresa cuando empiezan a ver en el horizonte del mar animalitos que se están asomando. Dice, bueno, una marsopa, tiene pinta de marsopa, que yo tiene pinta de tortuga. Pero no es ni una marsopa ni es una tortuga marina gigante, sino que lo que son es un istiosauro, que pondré por acá o por acá, donde entre una fotito de lo que es, y un plesiosauro, que son animales marinos antediluvianos, dice, o sea, son realmente prehistóricos, que se conocían en la época en que Julio Verne los menciona y que están vivos, muy vivos. Y de repente, claro, frente a estos animales que son gigantescos, ellos son literalmente una cáscara de nuez flotando. Entonces Axel ya se empieza a ver que va a tener que pelear por su vida con estos animales, se da cuenta que en realidad estos animales ni los han visto. En realidad se están peleando entre ellos por la supervivencia y por alimentación. A saber, la cuestión es que mientras estos están peleando y van moviendo el agua, ellos van en su balsita esperando a que sigan sin verlos. Y esto obviamente termina en que uno hiere a otro y el que termina muerto o el que termina mal es el plesiosauro. Cuestión que siguen avanzando, por suerte no vuelven a tener otro encuentro con un animal de ese tamaño que era en realidad el problema y terminan encontrando sí un poco más allá como una especie de islote que tiene un geyser. Ahí es donde ellos agarran y encallan, o sea, encallan no, se plantan ahí un tiempo antes de retomar el viaje en balsa. El problema es que cuando retoman este viaje en balsa porque quieren terminar de cruzar el mar, los agarra una tempestad que los empieza a revolver para todos lados. Y los revuelve durante días, o sea, encima... ¿Qué es lo que pasa? Gracias a la electricidad esta que ellos ven que hay en el cielo, se termina armando esta tempestad que los va empujando para todos lados con un viento muy violento. De hecho, pierden el mástil a la mierda, o sea, realmente la pasan mal y esto no dura un ratito, dura todo un día, una noche y un día. Hans le toca recuperar las cosas y recupera bastantes víveres, recupera casi todos los instrumentos, uno de ellos era una brújula, pero bueno, hay un montón de otras cosas que, y en gracia, se pierden para siempre. Y el tipo, por supuesto, también se pone a rearmar la balsa porque hay que seguir con el viaje, ya sea que vuelvan o que sigan. Cuestión que cuando se van a fijar más o menos para dónde ellos tienen que ir, se dan cuenta de que la brújula agarra y no está señalando al... Ellos iban hacia el norte, no señala al norte, sino que señala al sur. No. Señala como que ellos han ido y vuelto, o sea, como que en vez de avanzar, volvieron al mismo punto al cual ellos han partido, como que están de vuelta en el puerto Grauben. Entonces se quedan súper asombrados porque dicen, no, más allá de que nos haya revolcado, o sea, que no hayamos ido linealmente, dicen, no tendríamos que haber vuelto. En todo caso estaremos en otra playa del lugar, pero ¿por qué habríamos de haber vuelto? Cuestión que esto hace que diga Axel, bueno, entonces no vamos a tener que volver. Dice el tío, de ninguna manera, nos subimos de vuelta a la balsa y hacemos el camino de nuevo, esperando que no haya una tempestad. Pero de todas maneras, con el tío se ponen a explorar la playa de vuelta por las dudas, porque dice, bueno, por las dudas, no vaya a ser cosa que nos estemos yendo y en realidad nos estamos alejando del punto al cual nosotros queremos ir. Y empiezan, mientras Hans está trabajando, por supuesto, ellos empiezan a hacer exploración de lo que es la playa. Vuelven a encontrar vegetación, esta vez no la misma que habían encontrado la vez anterior, sino que es otra vegetación, pero aún así todo se ve muy parecido, ¿no? Es una vegetación que es un poco más reciente en el tiempo, digamos, lo que ellos habían encontrado era como más de, no sé, del cuaternario, esta es más reciente, pero de todas maneras
todo es posible en ese mundo irreal, todo es posible de convivir en el mismo lugar, así que capaz que se encontraban los hongos de vuelta un poco más allá. Entonces ellos siguen mirando y se dan cuenta que empiezan a encontrar esqueletos completos de diferentes animales. Animales fantásticamente gigantes, todos sumamente prehistóricos, y encuentran varios, qué sé yo, hasta que, bueno, ellos iban maravillados, completamente maravillados, viendo cómo iban encontrando todos estos animales que habían ido todos a morir ahí o habían sido puestos ahí. El problema es que encuentran de repente un esqueleto bastante parecido a una persona, un esqueleto humano, y quedan sumamente sorprendidos porque en ese momento, hasta el momento en que ellos habían descendido, se habían encontrado algunos esqueletos de nuestros primeros parientes humanos prehistóricos, y de repente encontrarse uno ahí era como wow, qué tremendo, mirá, o sea, en algún momento esta gente, o sea, en algún momento este ecosistema logró formar ese tipo de seres también acá abajo. Qué terrible, ¿no? Pero acá no termina el asombro, porque Axel se hace una pregunta sumamente coherente. Si los podemos encontrar acá muertos, ¿quién no dice que nos encontramos con estos seres también vivos? A un estilo muy Susana Jiménez. ¡Vivos! Cuestión que se van adentrando un poco más dentro de lo que es la vegetación y efectivamente se encuentran con animales vivos, porque de hecho se encuentran con mastodontes, que también vamos a buscar una fotito para poner por acá, porque se encuentran con mastodontes. Obviamente tienen que retroceder porque si no los van a pisar, que están siendo pastoreados ahí muy tranquilo. El tema es que cuando Axel le dice, tío, vámonos yendo, porque si nos encontramos con estos mastodontes nos podemos estar encontrando con cualquier otro ser vivo, le dice, no, perdé cuidado que estos son parte de un rebaño y el pastor está ahí. Y le muestra un hombre vivo, que los está pastoreando los mastodontes, pero que es proporcional a esos mastodontes, o sea que es un hombre bastante alto, ¿sí? Como dice, como de unos 12 pies de alto. Entonces quedan tan maravillados y tan sorprendidos que agarra y dice el tío, ahí sí lo empieza a tironear Axel para que se vayan retirando y ya no les queda otra que agarrar y alejarse, porque ¿qué pueden hacer frente a semejantes seres colosos que están metidos ahí, ¿no? Tienen que volver, digamos, por donde llegaron. Cuestión que, de todas maneras, Axel hace acá una reflexión y dice, capaz yo vi mal, capaz no era realmente una persona o un ser humano como lo conocemos ahora, pero claramente era un pariente lejano que estaba ahí viviendo en las entrañas de la tierra, o sea, es algo de locos, ¿no? Cuestión que agarran y vuelven para lo que es la playa y ya están por pegar, digamos, la vuelta, o sea, ya están diciendo, bueno, nos vamos a tener que embarcar, cuando, yendo todavía haciendo el reconocimiento por otro lado de la playa, encuentran un puñal, un cuchillo que se nota que es sumamente viejo, pero también dice el tío, pero guarda, que no es tan viejo como nosotros pensamos que, o sea, no es de esta gente que se está muriendo acá, sino que es un poco más moderno, pero no tan cerca nuestro, pero bastante cerca. Dice, debe ser de el Arne Sarnussen, que cada vez que lo mencionan, Axel le dan ganas de agarrar, buscarlo en la tumba y volverlo a matar. Y es así como se dan cuenta que por un lado que todavía no habían estado llegando, hay como una especie de gruta por la cual ellos pueden entrar, y que efectivamente, como en el marco, podríamos decir, de esa piedra, el cuchillo ha marcado las iniciales A y S, que es de este explorador. Entonces, bueno, ya estamos, hay que seguir, dice Axel. Acá Axel ya como que se estaba metiendo en la aventura, pero se mete en la aventura tarde, porque el problema es que cuando ellos están por meter dentro de lo que es la galería, se dan cuenta que unos pocos pasos más allá, más adentro, la galería está bloqueada. Claramente, después de que pasó Arne Samussen por ahí, naturalmente debe haber caído algún tipo de piedra o algo que ha tapado el camino para llegar al centro de la Tierra, que es a lo que hemos venido, y después de todo este quilombazo queremos llegar a ver. Bien. Axel, que le ha pasado puta durante todo el viaje, se ha perdido, lo han hecho subir a un edificio para escalar, lo han hecho escalar después un volcán, lo han metido a un cráter, se ha cagado de sed, se ha cagado de calor, casi lo pisa un mastodonte y dice, no, esto no me va a pasar a mí, tenemos que encontrar la forma de salir por acá. Cuestión que el tipo toca por todos lados, la pared es inexpugnable, o sea, no tienen forma de pasar, de atravesar por esta galería, y dice, y tiene la maravillosa idea que creo que solamente se le puede ocurrir a un hombre, de decir, tenemos pólvora, hagamos volar la pared a la mierda. Y casualmente, porque va acompañado por otros dos hombres, les parece coherente esto. Les parece coherente. Entonces agarran, preparan, digamos, la carga de pólvora, y incluso Axel es el que pide tener el honor de prender fuego a la pólvora, y
Prende la pólvora, vuelve para la balsa, por las dudas, para que la onda expansiva no se los lleve puestos, porque han puesto una carga bastante grande, y es decir que cuando explote va a caer cascotes para todos lados, y el problema es que no pasa esto. Hay una explosión, ¡pum! El problema es que esa gruta había quedado tapada, pero no era una gruta de un camino que iba a seguir horizontal, sino que era de un abismo directamente, o sea, iba vertical para abajo, no había otra cosa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando explota, se abre esa gruta y entran ellos involuntariamente por la presión que hace el abismo para abajo, ellos entran con agua y todo y empiezan a caer casualmente en caída libre metros y metros para abajo. Obviamente ellos van agarrados de esa balsita que de repente en realidad yo les digo balsa, pero Axel nos dice que son tablones pegados porque no es mucho más que eso. Agarran y se abrazan entre los tres encomendándose literalmente a Dios y al Buda, porque no queda otra más que agarrar y pedir ayuda a todos los seres espirituales que estén en el firmamento, agarrarse de ellos y de entre ellos mismos, porque no había más nada de dónde agarrarse, muchachos. Y cuestión que mientras ellos van descendiendo con toda esta agua que mal los va, digamos, de alguna manera sosteniendo, digamos, porque no van solos en la nada en el aire, sino que van con toda esta agua que va cayendo, el tío dice, bárbaro, sí o sí vamos a tener que llegar al centro de la Tierra así. El tema era cómo iban a terminar llegando, ¿no? Cuestión que mientras ellos van cayendo se van perdiendo víveres, se van perdiendo herramientas, se va perdiendo todo, menos la brújula de mierda que sigue marcando que ellos estaban hacia el sur y no hacia el norte. Y van cayendo, siguen cayendo hasta que en un momento, ¡pum!, como que se paran y dejan de caer. Ellos, como les digo, están en agua y han caído como en una especie de túnel, vamos a decir, o de tubo, de granito, o sea, siguen estando dentro de lo que es la tierra, pero están en este granito que es una abertura que no tendrá un diámetro mayor a 4 metros, ¿no? Entonces quedan ahí y dicen, bueno, ¿y ahora, tío? ¿Qué hacemos, tío? Bueno, cuestión de que antes de que el tío les responda y empiece a hacer conjetura de dónde mierda podrían llegar a estar, la balsa empieza a elevarse hacia arriba. Y se empieza a elevar hacia arriba sin ton ni son, y es más, de hecho avanza a una velocidad tremenda porque el taradito de Axel no tiene mejor idea que agarrar y apoyar la mano en la pared para ver a qué velocidad estaban yendo y la saca ensangrentada porque está la rapidez que agarra y lo raspa todo, o sea, raspó la mano contra la pared del túnel en donde ellos están. Cuestión que el tío a partir de esto lo que hace es deducir que donde ellos deben estar en este momento es dentro de un volcán en erupción. Entonces, ellos están subiendo, al igual que está subiendo la lava, la piedra y todas estas demás cosas que salen cuando hace erupción un volcán. Sin embargo, este ascenso es como que, claro, ellos están subiendo de leguas y leguas metidos adentro, entonces va a ser como medio largo hasta que salgan del volcán. El problema es que en un momento se empieza a parar, empiezan a subir, empiezan a parar, empiezan a subir, y eso le da la pauta a Axel de que ellos no estaban saliendo por lo que vendría a ser la chimenea principal del volcán, sino por alguna otra secundaria. Por lo tanto, los movimientos de lo que pasaban en la principal, es lo que a ellos los va moviendo, digamos, con esa intermitencia. Sea como fuere, el tema es que a medida que ellos van subiendo, pasa el fenómeno que había estado esperando Axel que sucediera, que es que empieza a haber un gran aumento de lo que es la temperatura. Entonces empiezan a sacar todas las chaquetas, las camperas, todo lo que ellos habían estado usando para quedar calentitos, se lo empiezan a sacar porque incluso les llega a pesar y a quedar incómodo la cantidad de ropa que tienen. Ya no están subiendo sobre agua, están subiendo sobre una especie como de prelava o de un residuo, digamos, de lava o algo parecido, mucho más espeso, ya como más cenizo, que va subiendo y va subiendo. Cuestión que ya no da más Axel, y de hecho cuando son escupidos finalmente para afuera, Axel no se acuerda ni de cómo quedó. Lo único que se acuerda es que él sale inconsciente para afuera y que lo despierta Hans, porque claro, como ellos salen en una de las laderas del volcán, se estaba por caer a un precipicio, y es Hans, bonito, divino, islandés hermoso, el que agarra y lo sostiene para que no se termine de rodar y de caer. Cuando más o menos se acomodan y se acostumbran a este sol que hace unos 2-3 meses que no ven, porque toda esta aventura pasa a lo largo de bastante tiempo, dicen, ¿dónde corno estamos? ¿Dónde estamos? Porque claramente esto no está nevado, hay un sol terrible, allá veo que hay parra, o sea, no estamos en Islandia claramente.
Cuestión que agarran un pendejito que iba caminando por ahí, agarran y le preguntan. Obviamente el niño se asusta muchísimo, así que Hans lo tuvo que medio que agarrar de los pelos para que contestara dónde estaban, porque claro, ellos iban medio en pelotas y encima con unas barbas calamitosas, o sea, no se veían muy civilizados que digamos, y el nene les termina confirmando que ellos están en Italia, porque de donde han salido ha sido de nada más y nada menos que del volcán Etna. Que para quienes no lo sepan, que no lo debe saber nadie, a mí casi me ponen Etna por ese volcán. Si quieren saber la historia, déjenlo en los comentarios. Yo les cuento por qué me estuvieron por poner Etna y que gracias a Dios no me pusieron Etna. Me pusieron Omaira, pero no Etna. Dejen en sus comentarios y yo les cuento por qué. Cuestión que han salido prácticamente en la otra punta de la Tierra. Y acá nos encontramos con que el libro tiene por lo menos una mentira en el título, porque nunca llegan al centro de la Tierra. Una vez que ellos quedan acá escupidos y que saben que están en Italia, agarran y se, digamos, disfrazan su aventura pidiéndole auxilio a otras personas, diciéndole que en realidad ellos son náufragos, y es así como logran volver a Hamburgo, a su casa, en donde la ama de llaves no puede creer que ellos hayan vuelto, porque ya llevaban 3 meses afuera, y Grauben está feliz, chocha de la vida, porque no se le murió ni el tío, ni el maestro, ni el novio. Aparte Grauben, cuando él se despide de Axel al principio, le dice: vos andate porque acá dejás una novia, pero cuando vuelvas vas a tener una esposa. Así que genial, había vuelto el prometido, ella estaba recontenta. Y a todo esto, la ama de casa, María, le había contado a todo el mundo lo que el tío quería que quedara en reserva, que es que se iban al centro de la Tierra. Pero bueno, si bien nadie le creía, el hecho de que hubiese vuelto tantos meses después y además que volviera con un danés debajo del brazo, era como medio sospechoso. Así que bueno, así es como el tío agarra y termina contando toda la aventura que ellos logran tener en este viaje hacia lo que es el centro de la Tierra. Aunque él no llega al centro de la Tierra, se termina convirtiendo de alguna manera en una especie de celebridad, de un sabio. Y mal que mal dice Axel, yo era ahora el sobrino de un sabio, lo cual no es para menos, y es lo que termina, digamos, permitiendo, de alguna manera incentivando que la buena de Grauben se termine casando con él y pase a ser la señora de la casa, porque se quedan todos ahí a vivir con el tío. Pero la cuestión de la brújula es algo que les sigue molestando y es algo que terminan resolviendo hacia el final del libro, porque se dan cuenta que esta brújula en algún punto del viaje se le invierten los polos. Es decir, que en realidad ellos nunca habían vuelto, sino que efectivamente después de la tempestad habían logrado avanzar hacia el otro extremo del mar. Es decir, que si Sagnussem había logrado llegar al centro de la Tierra, ellos no, digamos, si bien ellos no llegan, iban bien encaminados por donde él había estado pasando. Y así es como termina Viaje al centro de la Tierra de Julio Verne. Eso es todo por el video de hoy, chicos. Espero que les haya gustado un montón. Julio Verne es uno de mis autores favoritos. Estuve leyendo un poco más sobre su vida, no voy a ahondar mucho en eso, pero es un escritor que no ha tenido una vida fácil. O sea, si bien él se logra dedicar a escribir, su sueño de la vida era ser escritor, y me encanta porque todos somos escritores frustrados. También es cierto que a pesar de que se logra dedicar a hacer lo que a él le gustaba hacer, tiene una vida amorosa bastante compleja, le pega un tiro a un sobrino, nadie sabe muy bien por qué, pero bueno, nada, gajes del oficio, supongo. No hay escritor que no tenga una vida un poco medio compleja a nivel personal. Espero que les haya gustado muchísimo esta aventura, a mí me encantó leerla, es muy fácil de leerla, así que si tienen la posibilidad de hacerse con el libro, chicos, léanla, no se pierden de nada al ver, digamos, este video. La próxima aventura que quiero traer de Julio Verne es La Vuelta al Mundo en 80 días, por supuesto, que creo que es con la que todos lo conocemos. Y bueno, mostrarle un par de cosas que tengo, porque tengo una versión de ese libro en francés y se las quiero mostrar. Así que bueno, espero que les haya gustado un montón. Yo por mi lado me voy a despedir, no sin antes pedirles que dejen un like si les ha gustado el video, se suscriban al canal si no lo han hecho, y hay muchos que no se han suscrito, así que por favor háganlo, de compartir este contenido si les ha gustado todavía más, y si tienen algún tipo de sugerencia o de crítica constructiva, no duden también en dejar un comentario. Yo por mi lado me despido y nos vemos el viernes que viene a el mediodía. ¡Besos!